¿Quiénes van a ser los jugadores claves en esta temporada 2026 de la NFL en la conferencia americana? Vamos a descubrirlo en los siguientes minutos. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Me acompaña un gran amigo del canal, un muy viejo conocido, el buen Álvaro Rodríguez de Playmakers NFL. Amigo, bienvenido nuevamente aquí al podcast. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Nada, un placer como siempre y muchas ganas de meternos en esta parte de la AFC para ver quiénes van a ser pues los factor X, ¿no?, de la temporada y esos jugadores que van a dar un salto y que van a conseguir que su equipo, entre en postemporada y lo haga bien. Es correcto, vamos a platicar de esos jugadores diferenciales. Tenemos dos aclaraciones que hacer. La primera es que no vamos a mencionar lo más obvio, no vamos a hablar de aquí de Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson y compañía. Vamos a intentar rascar un poco más para poder mencionar otros jugadores que también son importantes en sus respectivos equipos. Y la segunda aclaración es que decimos de la conferencia americana porque la conferencia nacional se subió hace 7 días justamente en el canal de Playmakers NFL, en colaboración con el podcast de Hablemos de Fútbol. De todos modos vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedan ir a revisar lo que hicimos en la NFC para ahora poder cubrir lo que es la AFC. ¿Quieres hablar primero, Jesús, de la mufa de Hablemos de Fútbol en la NFC o lo quieres dejar pasar? Menciónalo si quieres de una vez. Aquí, primer equipo que hacemos en el vídeo de la NFC, toca por casualidad a los Detroit Lions. Y ahí sale Jesús diciendo que el jugador diferencial de los Detroit Lions iba a ser Terrion Arnold, el cornerback del equipo. Yep. Que cosa de 2-3 días después le vemos desfilando por la cárcel por haber secuestrado, creo, a 4 personas, ¿no? Una cosa literal. Así. O sea, esta es de las mayores mufas igual que has hecho, ¿eh? Fíjate que me pasaba seguido cuando trabajaba en Grupo Reforma en el periódico más importante aquí de México. Me pasaba mucho equipo que me ponían a cubrir específicamente o atleta mexicano que me ponían a cubrir y algo le pasaba, ¿eh? Y por lo mismo si decían, en ese entonces tenía 19 años, cuando todos en el periódico tenían 40, me decían el niño Jesús y decían la maldición del niño Jesús. Y mira, llegó ahora versión NFL, Hablemos de Fútbol y Playmakers. Me gusta esa, tío, la maldición del niño Jesús. Es que ha habido sido mala suerte. Y yo te decía, me parece un jugador, puede ser súper importante, estaba muy bien tirada. ¡Pam! 2 días después, al talego, a la cárcel. Por ahí debo tener mi foto entrevistando 1-1 a Arnold cuando fuimos al draft en Detroit de 2024. Nos lo pusieron un día antes del evento, platicando con él, hablando de enfrentamientos, esquemas en Alabama y demás. Por ahí debe estar la entrevista. Total. Esperemos que esta no sea así, ¿eh? O sea, que la gente que sale del equipo bien de la FC que te toque a ti no se preocupe. Vamos a ver que ya toda la mala suerte y toda la maldición está gastada ya. O sea, no creo que haya nada que Jesús pueda acusar peor que esto. Esperemos que salga mucho mejor. Arrancamos con el norte de la conferencia americana. Háblame de los Cleveland Browns. Bueno, yo en Cleveland Browns tengo un jugador que ya me gustó mucho el año pasado y que fue uno de los mejores novatos del año pasado, pero creo que puede dar ese paso extra para convertirse en una superestrella de la liga, y es Harold Fanning Jr., el tight end de los Cleveland Browns. Sí. Ya sabemos un poco la dinámica. Fuera Stefanski, va a entrar Todd Monken, creo que es un entrenador ofensivo que en Baltimore ya construyó un gran esquema alrededor de los tight ends, potenciando a Mark Andrews, potenciando también a Isaiah Likely. Y bueno, los números de Fanning en 2025 son muy buenos para hacer un tercera ronda. 72 recepciones, 731 yardas, 6 touchdowns en 107 balones lanzados en su dirección. Es el líder del equipo en las 3 categorías. Fue la segunda mejor marca para todos los novatos de 2025 en cuanto a recepciones, solo por detrás de Emeka Egbuka. Y también en Bowling Green, en la temporada universitaria en 2024, ya sabíamos que era un jugador que capacidad de recepción tremenda, un potencial muy bueno. Y creo que además en el sistema de Monken va a ser como esa válvula de seguridad para un puesto de quarterback que todavía tiene muchísimas dudas. Que Gabriel, Deshaun Watson, Shedon Sanders, el que sea, no creo que vaya a tener muchísimo tiempo, no creo que vaya a ir a lecturas muy complicadas, creo que va a intentar sacarse el balón rápido de encima, creo que puede tener mucha carga de trabajo Harold Fanning Jr., el tight end, que ya está demostrado, ¿no? Que después de lo que hizo en la temporada de novato, ya está demostrado, y creo que se puede convertir por capacidad atlética y por capacidad de recibir balones en uno de los mejores tight ends de la liga. Y además porque hay dudas en el cuerpo de wide receivers de los Cleveland Browns. Tenemos un Jerry Jeudy que tuvo un muy buen 24, un pésimo 25, y fuera de ahí pues novatos con Casey Concepción, con Denzel Boston. Hablando del grupo de quarterbacks de los Browns, ¿cuántos partidos inicia Deshaun Watson? ¿Cuántos Shedeur Sanders en tu opinión? Por ahí, ¿cuántos Dillon Gabriel?
Yo creo que, fíjate lo que te digo, creo que a día de hoy que estamos grabando, creo que el que va a iniciar en septiembre es Deshaun Watson. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser así. Que por cierto, última temporada de contrato ya, ¿eh? Claro, o sea, última ya para quitarse de encima el contrato. El nombre más no el contrato, porque va a dejar de dinero muerto no sé cuántas reestructuraciones, pero por lo menos el nombre te lo quitas de encima ya. Yo creo que va a empezar Deshaun Watson. Creo que en algún momento 5 o 7 partidos volverán a Sanders. Creo que Sanders es el nombre con más potencial ahí para ser titular. ¿Confianza, Jesús, en que sea el titular a largo plazo? Para mí muy poca en Cleveland, la verdad. Para mí también poquísima. Sí, no esperaría que terminemos la temporada diciendo Browns no se va a enfocar en quarterback en el draft 27. Exacto. Porque Shedeur Sanders es la opción. Definitivamente no, tampoco lo esperaría. No creo. Y hablando de partidos, pues yo también pensaría unos 8 para Deshaun Watson de inicio y que la temporada la cierre Shedeur Sanders. Y si todo va muy, muy mal, tal vez un Dillon Gabriel para semana 17 y 18, un tema así. Los Pittsburgh Steelers. Tengo a Troy Fautanu, el tackle derecho la temporada pasada, que ahora va a ser tackle izquierdo este año porque Broderick Jones está en riesgo para la temporada que viene e incluso está en riesgo su carrera en general. Una lesión por ahí en el cuello, tuvo ya doble cirugía. Bueno, en el momento esperaron con pura rehabilitación a ver si podía perderse solamente el cierre de campaña, regresar para postemporada. No fue así. Se opera durante el offseason. Los Steelers van por tackle ofensivo en primera ronda del draft, por lo cual tiene muy mala pinta. Y creo que Fautanu, teniendo un quarterback de más de 40 años y también dependiendo mucho de lo que pueda hacer el grupo de running back con Jalen Warren, ahora también con Rico Dowdle, creo que va a ser clave que Fautanu haga una buena transición de tackle derecho a tackle izquierdo y que sea una base bastante importante ahí en el lado izquierdo de la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Sí, la protección a Rodgers tiene que ser prioridad número 1. A mí era un jugador que saliendo de Washington me gustaba bastante y que creo que, oye, ha necesitado su tiempo. Igual no era físicamente el más imponente, sí que se movía bastante bien, pero no era físicamente el más imponente y va a conseguir, yo creo, de alguna manera ser el tackle izquierdo del equipo. Creo que el juego de carrera también va a ser muy importante por lo que tú dices, ¿no? También por quitarle ese peso encima a Rodgers, que ya va para una edad y él es clave porque era un jugador que tenía mucha movilidad, que puede salir hacia el exterior, que puede hacerlo bien en ese sentido. O sea que creo que es un jugador que bueno, de él va a depender gran parte de las aspiraciones de los Steelers. ¿A quién tienes con los Cincinnati Bengals? Pues mira, está mal decirlo, pero tengo al peor edge rusher clasificado de toda la liga el año pasado, según Pro Football Focus. Puesto 115 de 115, que es Shemar Stewart, el edge rusher de los Cincinnati Bengals. Básicamente por varias cosas. Era un jugador con mucha proyección, que el año pasado tuvo problemas de lesiones y tuvo problemas contractuales también. Acabó jugando muy poquito, un sack, 11 placajes en 8 partidos, se perdió 10 entre esa disputa de contrato y lesiones. Pero no deja de ser un primera ronda, no deja de ser un jugador con muchísimo potencial atlético que junta dos cosas, que es esa capacidad y ese potencial y luego la oportunidad, ¿no? Porque ha salido Trey Hendrickson, camino a Baltimore, nadie va a rellenar esos snaps y tiene que ser él el que coja un poco la importancia, ¿no? en ese lado de los Cincinnati Bengals. Entonces, es una de las peores defensas de los Bengals, la de 2025, la número 30 en puntos, la 31 en yardas permitidas, la peor contra la carrera, concedió más de 30 puntos en 7 partidos. Pero creo que es un jugador que tiene el potencial para que pueda convertirse en un jugador mucho mejor de lo que fue el año pasado, que fue terrible, pero terrible. Sí, tiene 22 años solo también, o sea, era un jugador ya muy joven. Por ahí tenemos la advertencia, ¿no? De que no terminaba las capturas en colegial, el potencial estaba ahí, pero sí era un prospecto bastante polémico en ese aspecto. Los Bengals de todos modos quisieron jalar el gatillo en primera ronda y aún así tienen ya listo su plan B y su plan C, ¿eh? Porque en la agencia libre fueron por Boye Mafe, en el mismo draft de la misma universidad, en misma posición Cassius Howell. Entonces, por ahí tal vez se están preparando por si algo no sale Howell bien. es otro para mí que tampoco creo que pueda aportar mucho en el primer año. Con menos tamaño él, ¿no? Sobre todo. Claro, exacto. Yo Stuart le veo, por lo menos le veía con el potencial físico para, oye, si técnicamente consigue hacer todo y tiene la oportunidad de ser un buen edge rusher. Yo con Howell tengo más dudas, la verdad. Hablando de los Baltimore Ravens, mi jugador clave es Nandi Madubuike.
Un tackle defensivo que iba en una trayectoria increíble. Tuvo 25 capturas de quarterback en los 3 años anteriores al 2025, pero la temporada pasada apenas jugó 2 partidos, lesionado del cuello. También hubo mucha incertidumbre sobre su futuro, pero se empieza a hablar de forma con más esperanza desde el campamento de los Ravens, de que podría regresar, de que podría estar disponible, y un equipo que, si bien adquirió a Trey Hendrickson en esta agencia libre, después de que se rajaran con Max Crosby básicamente. Bueno, rajarse es echarse para atrás, por si no se utiliza ese término en España. Sí se utiliza también, sí se utiliza, okay. Sí se utiliza, o sea que bien usado ahí. Tienen que recibir ese potencial de pass rush que te ofrece Madubuike, sobre todo por el centro de la línea defensiva, para que pueda mejorar esa unidad en 2026. Me gusta mucho. Es que era una bestia, Madubuike. O sea, era una bestia antes de la lesión. La lesión es complicada. La lesión es dura y vamos a ver cómo vuelve. Pero creo que también tiene ayuda un poco por el exterior, ¿no? Para igual no tener tanto solo. Y si vuelve bien de la lesión, se puede convertir en un jugador totalmente determinante. Vamos, seguro. ¿A quién tienes con los Houston Texans? Pues mira, tengo a Jaden Higgins, el receptor. Fue novato el año pasado. Era un jugador que a mí me gustaba mucho también saliendo de la universidad. Y de este te voy a decir primero un poco las dudas que tengo para que se convierta y luego las cosas positivas. Sí. Primera duda, número 1 es CJ Stroud. Quiero decir, sí. Esto al final, un receptor, por muy bueno que sea, siempre es quarterback dependiente. Siempre necesita que el quarterback no sea un auténtico desastre. O sea, el año pasado el ataque de Houston fue el 22 en yardas, el 19 en puntos, fue el segundo que más sacks concedió de toda la NFL. Así es imposible. O sea, y con un CJ Stroud del nivel del año pasado, es imposible. Pero creo que Higgins demostró muchísimo en la temporada pasada. Fueron 41 recepciones, 525 yardas, 6 touchdowns. Los últimos 9 partidos, 4 touchdowns, 9 recepciones para 98 yardas en playoffs. O sea, los números fueron muy buenos al final. Es un jugador que creo que puede aprovecharse mucho, ¿no? de la segunda temporada como coordinador ofensivo de Nick Caley, que él juega más con personal 12, ¿no? Con esos 2 tight ends, siendo un poco físico en el juego de carrera y sobre todo dándole mucho más protagonismo a Stroud en esas decisiones en la línea. Creo que eso es clave. Si Stroud, seguramente las defensas se van a centrar muchísimo en Nico Collins. Vamos a ver cómo está Tank Dell de su vuelta, ¿no? Que de la lesión, si vuelve bien o no. Pero las defensas se van a centrar en Nico Collins. Si Stroud es capaz de identificar las amenazas sobre Nico Collins y, oye, igual el safety va a ir hacia este lado donde está Nico Collins, yo voy a buscar al otro, creo que Higgins es un tío perfecto al que lanzarle el balón en 1 contra 1. Entonces, creo que si le dan a Stroud esa oportunidad y Stroud juega a un nivel decente, creo que en esos balones profundos, esos 1 contra 1 que se le queden a Higgins con toda la atención que va a generar Nico Collins, creo que lo puede hacer realmente bien. Me gusta como candidato para poder dar ese brinco importante de novato a segundo año, pero sí, el tema principal justo va a ser Stroud. Confío en que este segundo año en la misma ofensiva le ayude. También la línea ofensiva fue una reconstrucción total. Llegan nuevas piezas incluso este año. Creo que lo hicieron muy bien, Jesús. O sea, no estuvo mal. Con el dinero que tenían disponible, o sea, teniendo en cuenta todo dinero, rondas que tenían, donde estaban esas rondas, creo que se movieron bastante bien los Texans, con jugadores que a mí me gustan bastante. Yo esperaría que Stroud mejore, sobre todo porque la última impresión que tuvimos de él fue ese partido en Pittsburgh y después en Foxborough, que fueron un desastre los dos. No podía sostener el ovoide más de 4 o 5 jugadas sin ponerlo en riesgo, básicamente. Sí. Fue de las peores actuaciones de quarterback, sobre todo tirando a haber ganado un partido, porque claro, hay muchos que ni salen del primer partido, ¿no? El quarterback juega horrible y ni sale del primer partido. Pero a nivel de series de playoffs donde dices, joder, el equipo tiene todo, pero el quarterback no, yo es de las peores que recuerdo. Hablando de los Jaguars, yo tengo un tipo que hablamos bastante de él en el proceso del draft, justamente platicando de jugadores de segundo año, que es Travis Hunter, que según confirmado ya, bueno, según reportes y confirmado después por la gerencia, vamos a verlo más de cornerback este año que de wide receiver. Para mí a lo más natural, porque es más fácil el que te juegue defensiva base y que te dé pinceladas ofensivas que hacerlo al revés, jugando como wide receiver base y que de vez en cuando entre en el costado defensivo. Me parece mucho más realista la opción que tienen este año. Y además porque los Jaguars naturalmente necesitan más de él como cornerback este año, como wide receiver, teniendo un grupo bastante bueno con un Brian Thomas. Esperaría con set de revancha porque fue muy bueno como novato, decepcionó la temporada anterior. Jacoby Myers renovado, Parker Washington que era una máquina en algún punto del año. Entonces Hunter debería aparecer más como cornerback. Montaric Brown, Dane Jackson, Jordan Lewis no me parece un grupo de esquineros tan talentoso como para ignorar el talento que tiene Hunter en ese costado defensivo. Y en general a mí me parecían
como prospecto. Lo platicamos en el draft primero como wide receiver, después como cornerback. Yo decía, tiene habilidades de élite de cornerback, tiene habilidades muy buenas como wide receiver. Y después de lo que pagaron y lo que se esperaba de él, tiene el tipo que rendir sí o sí este año para Jacksonville. Sí. A mí, elegirlo solo pensando en él como receptor me pareció una cafrada. O sea, no era un receptor pick 2. Sí. Podía ser un cornerback y doble pick primera 2. ronda, porque pagaron Doble, para exacto, subir por él. Exacto, doble primera ronda. No era un receptor así. No era. Y a mí una frase en el proceso pre-draft que dijo Julian Edelman, cuando él estaba con esas, ¿no? De jugar todos los snaps, tanto en defensa como en ataque, que dijo, no es que físicamente igual no puedas hacerlo, si eres una bestia físicamente puedes hacerlo, es que mentalmente, es que el día no tiene más horas como para que tú estés en las reuniones de ofensiva, en las reuniones de defensiva, estés también en las reuniones generales del equipo, entrenes, en ofensiva, o sea, es que es imposible, te cuides físicamente, vayas a casa a estar algo con... No, él decía, es que es imposible, o sea, me era más la parte mental que física, así que yo creo que le va a venir muy bien centrarse en algo y yo también creo que como cornerback centrado puede ser muy bueno. Tacharon de locos a varios jugadores o exjugadores platicando de Travis Hunter diciendo no es posible. No recuerdo si fue Derrick Henry, un jugador actual que le preguntaron y decía no va a poder, o sea, no saben lo que se está metiendo en nivel NFL. Y fue así. También se lesionó, pero fue así al final de cuentas. Sí, sí, no, pero se notaba, tío. Yo creo que incluso cuando jugó tampoco tuvo el impacto, o sea, la lesión cuenta, pero no tuvo el impacto que esperarías de un pick 2 con 2 rondas, lo que tú dices, que también hay que tenerlo en cuenta, 2 primeras rondas. ¿A quién tienes con los Colts? Pues mira, me he ido aquí rookie, que sabes que en la NFC puse un rookie, aquí otro no quiero poner muchos porque esto es más de jugadores factor X, pero aquí creo que un rookie que encaja perfecto, que es AJ Halsey, el safety, tercera ronda de LSU, que va a ir a Indianapolis Colts, por varias cosas. Lo primero, otra vez tiene la oportunidad ante la salida de Nick Cross y luego creo que encaja en un esquema que le viene perfecto. Es el de Luan Arumo, segundo año, sabemos cómo le encanta esos blitz, ¿no? Desde el slot, esa capacidad que tiene la secundaria de robar balones. Los números, la última defensa de Narumo en Cincinnati en 2024 fue octava en intercepciones con 15, tercera en intercepciones retornadas, en pick 6 con 2 y novena en pases defendidos con 79. Y creo que es un jugador, AJ Halsey, que puede estar muy cerca del balón, que puede provocar turnovers, que lo puede hacer muy bien en ese sentido. He leído también preparando un poco esto que en reportes de ESPN, que ya está sorprendiendo mucho en el training camp. O sea, que creo que puede ser un jugador del que hablemos mucho esta temporada. Creo que la defensiva de Colts tiene ese potencial de ser buena, sobre todo por coordinador, más el talento que tienen y poderlo utilizar bien, que Luan Arumo es un tipo que ha sabido utilizar bastante bien lo que tiene de armas. ¿Sabes a quién hubiera puesto yo con los Colts que va muy de la mano con lo que estabas platicando? Igual en la defensiva secundaria. A Sauce Gardner. Ah, bueno, claro, Sauce Gardner. Sí, a Sauce Gardner. El tipo también pagaron por él 2 primeras rondas, jugó un par de partidos para Indianapolis, se lesionó. Y uno esperaría que Sauce Gardner tenga una temporada de élite este año porque va a ser clave en ese equipo los Colts, sobre todo también por la inversión que se hizo. Total, y es el jugador igual que puede ser el que movilice un poco al resto. O sea, si Sauce te consigue cerrar un lado del campo, el resto de la secundaria va a vivir mucho mejor y puede ser más agresivo en ese esquema de Anarumo. O sea, que yo creo que lo ideal para ellos, lo ideal para Anarumo sería que tenga un Sauce que le cierre Sauce Gardner todo una parte del campo y que luego los otros 2 cornerbacks y los 2 safeties pudieran estar entrando en blitz, haciendo cambios, volviendo loca a la línea ofensiva, ¿no? Yo creo que es lo ideal para él. Con los Titans yo tengo a Wan'Dale Robinson, un tipo que le pagaron bastante bien en esta agencia libre, 4 años, $70 millones. Está constantemente abierto, va a ser como el caballo de batalla, va a ser como el blanco fácil para Cam Ward, que justamente si eres el staff de entrenadores de los Titans, Brian Daboll, que es el coordinador ofensivo, que conoce muy bien a Wan'Dale Robinson de los New York Giants, uno esperaría que Cam Ward suelte un poco más rápido el ovoide y Wan'Dale Robinson se puede convertir justamente en un target de ese estilo, mientras se adapta a Carnell Tate, mientras Calvin Ridley se da cuenta que ya no tiene mucho más para ofrecer como un wide receiver importante en esta liga y puede ser clave para Titans y también sobre todo para el desarrollo de Cam Ward. A mí Ward el año pasado me gustó bastante teniendo en cuenta las circunstancias. Yo creo que igual está un poco pagado de más, donde el Robinson le soltaron bastante pasta, sí. Pero al final, oye, necesitas ese tipo de jugador, como tú dices, ese jugador que se desmarque rápido, que le dé la opción rápida a tu quarterback, y creo que Ward le va a encontrar. Me gusta bastante lo que han hecho ahí con Daboll como coordinador ofensivo, creo que tiene bastante sentido. Sí, como coordinador ofensivo me gusta, como head coach claramente sí. No funcionó, pero recordemos lo que pudo lograr en su momento con la ofensiva de los Bills y Josh Allen. Los Miami Dolphins.
A ver, espérate que tenía por aquí. Aquí está. Miami Dolphins había puesto a Chop Robinson, el edge rusher. Sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que este es un equipo que te está quitando, se está desmantelando de un montón de jugadores. Waddle, Tyreek Hill, Tua, o sea, toda la parte anterior de los Dolphins está fuera. Y la contratación de Jeff Hafley como como entrenador jefe, creo que va a virar un poco más ese juego hacia la defensa, ¿no? Le va a dar mucha más importancia. Chop Robinson lo hizo bien de novato, mal en este segundo año, y he estado leyendo y para él mismo ha dicho que el encaje con Jeff Hafley es mucho mejor, que ahora sí que tiene esa libertad de ir a por el quarterback y no caer tanto en cobertura. Me parece un jugador que tiene esa velocidad para doblar el arco muy, muy buena. Y al final también está la oportunidad, ¿no? Lo que estaba hablando antes. Chubb fuera, se va a Buffalo, Jalen Phillips, que fue traspasado también a mitad de año a Filadelfia, luego está en Carolina ahora, o sea que es otro jugador donde a nivel de snaps, a nivel de oportunidad va a tenerlo todo, y luego un jugador que como rusher de velocidad, como esa velocidad y esa capacidad de doblar el arco a la hora de ir a por el quarterback, creo que tiene todo en ese aspecto de jugador. Entonces, si lo utiliza bien Hafley, creo que puede sumar muchos sacks. Sí, guardando obviamente las distancias y diferencias, un rol como el que tenía Micah Parsons en la misma defensiva de Jeff Hafley la temporada pasada en Green Bay, pero versión Chop Robinson con los Miami Dolphins, ¿no? Un tema de un defensivo de élite en el aspecto de los movimientos, de la habilidad física, de lo que puede lograr en cuanto arranca en el snap. Creo que tiene ese potencial Chop Robinson de ser un tipo de doble dígito de capturas este año. Las presiones rápidas, ¿no? Que es muy importante en esos menos de 2 segundos y medio, que es la media en la que el quarterback se quita el balón encima en la NFL, estar ahí, molestar ahí, ¿no? Muchas veces hablamos de los jugadores en cuanto a capturas solo, pero una captura puede ser a los 4 o 5 segundos si ha habido buen trabajo de la defensiva secundaria. En este caso, estos jugadores que yo creo que consiguen presionar rápido se vuelven mucho más importantes en esta liga, donde ya lo vemos, cada vez hay más pases cortos, menos quarterbacks aguantan el balón, etc. Con los Patriots, yo tengo a Will Campbell, el tackle izquierdo novato que tuvo un buen inicio de temporada 2025, viene una lesión en la rodilla y empezó el desastre de Will Campbell todo el mes de enero, se extendió incluso al mes de febrero durante el Super Bowl, probablemente el tipo más humillado en aquella derrota que tuvo New England en Santa Clara, California, ahí estuvimos justamente los dos. Creo yo que sí va muy de la mano con el tema de la lesión porque se notó una diferencia importante y después ya un tema hasta de confianza y autoestima como novato, ¿no? Como le estaban básicamente pateando el trasero cada sábado o cada domingo de la postemporada, fuera el rival que fuera Chargers, Texans, Broncos y después los Seahawks. Ahora que tiene todo un offseason para rehabilitar esta lesión, recuperar cierta fuerza, tiene que jugar a ese nivel que mostró como novato al principio de la temporada, sobre todo porque New England hizo mucho enfoque en la línea ofensiva en este offseason, así que opciones va a haber. Elijah Vera Tucker llegó por medio de la agencia libre, Jared Wilson ahora estará jugando de centro porque hubo por ahí un cambio, Garrett Bradbury fue enviado a Chicago y Caleb Lomu llegó como tackle de primera ronda a los Pats, con la opción de jugar tackle izquierdo, con la opción tal vez de Will Campbell moverse del lado derecho en caso de que no funcionen bien las cosas y Lomu entre como tackle izquierdo. Así que opciones va a haber, pero el énfasis de New England de proteger a Drake May, que fue segundo en la carrera por el MVP, básicamente por un voto de primer lugar, está claramente ahí el enfoque y por lo mismo la importancia de Will Campbell de ser un factor X, de ser un jugador clave este año. Sí, estaba claro, yo creo que todo el mundo sabía que era la parte fácil que atacar de la línea ofensiva de los Patriots. Lo sabía todo el mundo durante los playoffs, todo el mundo, todos los equipos que se enfrentaron hicieron mucho hincapié en machacar ese lado, y creo que yo creo que si sigue jugando Jesús, al nivel que tú decías antes, pre-lesión, o sea, del principio de la temporada, es un nivel más que respetable. Sí. Pero es que si no, puede acabar en el banquillo perfectamente. Y que de por sí tenía ya dudas Will Campbell llegando a la NFL, ¿no? En tema del tamaño, el peso, ni se diga sus brazos, la fuerza con la que podía anclar. Entonces, si de por sí estaba ya medio en el límite de ¿será Will Campbell un tackle izquierdo franquicia? Nos dejó demasiadas dudas en el cierre de campaña. Totalmente. ¿A quién tienes tú en este de la conferencia americana con los Bills?
Pues mira, me voy a ir yo a otro casi bala perdida, pero bueno, Keon Coleman, el receptor de Buffalo. Sí. Los 2 primeros años, bueno, fue segunda ronda, pero pick número 33, que prácticamente es una primera ronda. 29 recepciones, 556 yardas, 4 touchdowns en 13 partidos en su temporada de novato, con 19,2 yardas por recepción, que lo pone bastante bien como amenaza profunda. Y en 2025, cuando todo el mundo esperábamos que iba a ser élite, que iba a dar ya ese segundo paso, que se iba a convertir en el receptor número 1 de Josh Allen, pues 38 recepciones, 404 yardas, 4 touchdowns en 13 partidos también. O sea, no mejoró prácticamente nada. Nota de Pro Football Focus en cuanto a recepción fue 64, el grade de Pro Football Focus, 62 de 81 receptores. Y la semana 1 fue increíble. Todos yo creo que estábamos contra Baltimore, 8 recepciones, 112 yardas, un touchdown, pensando que sí iba a salir, y después no volvió a pasar de 50 yardas en ningún partido. Tuvo también problemas disciplinarios, pero creo que el contexto de Buffalo es positivo para él, porque la llegada de DJ Moore le va a abrir muchos más huecos. Shakir por el medio es un seguro para Josh Allen y le va a abrir también muchos más espacios. Y creo que, como hemos hablado antes, en el otro lado, creo que lo puede hacer bastante bien y puede parecerse más a ese jugador que gana en situaciones profundas, en situaciones en 1 contra 1, balones arriba, etcétera, etcétera. He visto que además Joe Brady, el entrenador principal de Buffalo, ha dicho: lo mejor que le ha pasado aquí en Coleman es que yo sea su head coach. Entonces, es un jugador que también ha tenido muchos problemas con cuando esa rueda de prensa bizarra, ¿no? Cuando salía el general manager, el entrenador, diciendo: tú lo querías draftear, yo no sé qué tal. Pero confío en que el potencial y la capacidad la tiene para jugar bien en la NFL. Sí, con Coleman creo yo que es más tema de distracciones fuera del emparrillado, que no ayudó para nada, como dices, este off-season de... sí, gerente general diciendo fue más bien el que lo quería el head coach. Ahora ya no está el head coach, pero sí está el coordinador ofensivo, que ahora es el head coach, que era como el principal fan que tenía en ese proceso del draft, así que no ayuda mucho. Creo que su rol ahí está como el único wide receiver de tamaño que tiene ese equipo de Buffalo que te puede ganar en zona roja. Pero los snaps van a estar limitados y va a depender 100% de Keon Coleman de aprovecharlos o realmente perderlo o terminar ya en un intercambio a algún equipo a mediados del año o sí terminando la temporada. Pero, tío, tengo la sensación que cuando Allen ha tenido a ese jugador, o sea, recuerdo un tramo final de temporada con Amari Cooper, que Allen le probaba en balones 1 contra 1, y recuerdo una recepción en playoffs que saca tremenda por encima de un defensivo. Amari Cooper ya prácticamente retirado. O sea, que creo que Allen es un jugador que, si consigue generar esa química con él, le puede aprovechar y le va a lanzar. No veo que sea que rehúse de lanzarle esos balones a nadie. O sea, yo creo que él apuesta por ese tipo de pases. Para cerrar la división están los Jets. Tengo a Minkah Fitzpatrick, que llegó en un intercambio con los Dolphins en este offseason. Poner cierto orden en esta defensiva secundaria que fue históricamente mala la temporada anterior, con 0 intercepciones registradas. El primer equipo en la historia con el que pasa esto. Más porque llega DeAngelo Pons, que es un cornerback novato que va a tener snaps importantes desde prácticamente semana 1. Nahshon Wright por medio de la agencia libre. Así que Fitzpatrick puede ser como ese rol veterano, de líder, experiencia, que ayude un poco a esta defensiva de un Aaron Glenn que esperábamos mucho más de él en ese aspecto justo defensivo y que podría estar muy en la cuerda floja este año si las cosas no funcionan bien, por lo menos en la unidad que es su fortaleza. Yo en los Jets también había pensado en Nahshon Wright, el jugador que llega de Chicago, el cornerback, creo que tiene mucho sentido, pero me gusta incluso más cuando tú has dicho lo de Minkah. ¿Por qué? Porque tanto DeAngelo Pons como Nahshon Wright creo que son cornerback ultra agresivos y que de alguna van a dejar la espalda descubierta. O sea, va a haber alguna vez que salten de más, que se coman un doble movimiento, porque los dos, Nahshon Wright fue así el año pasado cuando se salió en Chicago, que tiene creo que un número 5 intercepciones, si no me equivoco, y una cantidad enorme de pases defendidos, y DeAngelo Pons era así en Indiana. O sea, era eso, un jugador ultra agresivo que anticipaba y tal. Entonces, igual no tiene un trabajo Minkah que se vea mucho, pero va a ser clave para tapar las espaldas a estos dos y para que ellos estén seguros y que digan: vale, me puedo lanzar e intentar interceptar esto porque tengo atrás un seguro que me cubre la espalda por si la lío. ¿Quién es el jugador clave para ti de los Chargers? Tengo aquí, este es más fácil, este creo que lo tenemos muchos, pero creo que la situación se le pone muy de cara, que es Omarion Hampton, el corredor. Después del primer año de novato, que bueno, fue bueno cuando estuvo en el campo, pero se partió 9 partidos por una lesión de tobillo, y creo que lo más importante aquí es el cambio, ¿no?, de Greg Roman a Mike McDaniel como coordinador ofensivo, pasar de un esquema de poder en el juego de carrera a un esquema más de zonal, ¿no?, de outside zone.
recuperar también la línea, Joe Walt y Rashawn Slater. Han fichado un fullback como Alec Ingold para jugar ese personal mucho más pesado y darle mucho más protagonismo a Omarion Hampton. Y Omarion Hampton en la universidad también corrió más del 60% de conceptos de carrera zonal, solo 40% en carreras de poder, o sea que es justo lo que le pide Mike McDaniel, y creo que tiene las condiciones perfectas para mostrar todo el talento que el año pasado no le dejaron ir a lesión, ni creo que también el esquema que le venía mucho peor, ¿no? Ese esquema de Greg Roman que de Mike McDaniel, que oye, ya ha tenido también en 2025 de Bonachain 1.350 yardas y fueron también el segundo equipo, los Dolphins, con más tipo de carreras, ¿no? Desde ese personal 21 con un fullback que lo usaba mucho McDaniel en Miami, creo que lo va a volver a usar en los Chargers, y creo que con Ingold, con Hampton, con la remodelación de la línea, creo que encaja en un sitio perfecto el corredor. Y que si en algo se especializa McDaniel es justamente en el juego terrestre. Era coordinador de juego terrestre en San Francisco cuando da el salto finalmente a ser head coach de Miami. Nuevo centro con Tyler Valladass. Fueron también por reforzar guardia con Cole Strange, por ejemplo, en la agencia libre. Entonces sí están muy enfocados. Y porque Jim Harbaugh, no es ningún secreto, quiere correr el ovoide. Así tenga a uno de los mejores quarterbacks de la NFL, que para mí sí lo es Justin Herbert. El tipo quiere correr el balón. Totalmente. Con los Chiefs, yo tengo a Chris Jones. Un tipo que estuvo bajo la lupa la temporada anterior. Hablando, por ejemplo, de calificaciones de Pro Football Focus. Nada que ver lo que pasó la temporada anterior con lo que nos venía dejando Chris Jones justamente, ¿no? En 2022, 92 de calificación, 23 tuvo 84, en el 24 tuvo 89 y en el 25 tuvo 70. Entonces, si los Chiefs de por sí pagan poco en el costado defensivo, enfocados mucho más justo en la ofensiva, pero le están pagando 31 millones un tackle defensivo que no te está dando un rendimiento de uno de los mejores pagados en la posición, que lo era hasta hace 2-3 días con la extensión de Jeffrey Simmons, se están quedando muy cortos. Y más porque este equipo de los Chiefs, creo yo que esa debacle la temporada pasada vino muy de la mano con que las estrellas ya no estaban jugando como estrellas, llámese directamente Travis Kelce y llámese directamente Chris Jones. Entonces, si alguien tiene que levantar la mano, y recientemente lo dijo en conferencia de prensa, la temporada pasada quedé a deber y tengo que jugar mucho mejor este año, lo dijo el mismísimo Chris Jones, y por eso es que creo que puede ser un jugador clave en ese aspecto para Kansas City y retomar donde se habían quedado, porque ya no están otros jugadores como lo es Trent McDuffie, por ejemplo, y porque realmente el pass rush de Kansas City, por más que hayan ido por Mason R. Thomas en la segunda ronda, no es bueno. Me gusta mucho, pero ahora ya te hago una contrapregunta. ¿Y tú crees que va a poder o no? Creo yo que sí, porque es muy difícil juzgarlo estando en México. Pero creo yo que muchos problemas de Chris Jones eran de esfuerzo la temporada anterior. Un tipo que estaba muy acostumbrado a juego cierto nivel en temporada regular y me prendo en postemporada y Super Bowl. Ya no es el caso en esa división, en esta conferencia, en la realidad actual de los Chiefs. Ya no lo van a ganar la división de paseo. Sí, ya no. Por eso yo creo que ahora más como esfuerzo y dedicación. Totalmente. Ahora tienen ya otros dos equipos físicos, como es Chargers, como es Denver, que si no estás al 100% físicamente, no juegas con toda la intensidad del mundo, no es solo que te vayan a ganar, es que te van a aplastar. O sea, es que te van a aplastar. Son dos equipos hechos para aplastar físicamente al rival. Creo yo que aparte se tocó el orgullo de los Chiefs la temporada pasada. De Andy Reid, de Kelce, el mismo Mahomes. Creo yo que algo pudo haber pasado la temporada pasada como para poder retomar un buen nivel de los Chiefs y sus principales nombres este año. Yo te diré que tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que se nos acaba Chris Jones. Yo no sé si este año va a volver a estar a ese nivel ultra élite. No es tan grande, tiene 31 años. Ya, sí, claro. No es, lo piensas, no es tan mayor, claro, no es tan mayor. Pero, no sé, la sensación que me dio el año pasado sí que puede estar esa parte de esfuerzo. También me dio la sensación de no ser capaz de tirar él solo, como antes lo hacía, ¿no? Que antes sí que era capaz de tirar él solo con el equipo. Ahora aparte sí, que es mucho más fácil jugar un esquema defensivo en el que vas ganando por 20 y es solamente me preparo para ir por el quarterback rival porque van a intentar el regresar al partido. Ya no, o sea, los Chiefs ya venían perdiendo, ya venían empatando, ya es de tener el juego por tierra. A Chris Jones no le gusta jugar por tierra. Entonces creo yo que es un cambio de mentalidad el que se requiere, pero también pienso totalmente que los mejores días de Chris Jones ya pasaron. Tengo el recuerdo del partido contra los Chargers en Brasil, el primer partido de la temporada, que en la última jugada o en la jugada clave del partido él está en el exterior y no hace nada el contain, ¿no? Se centra en ir a por Herbert, no hace nada el contain y Herbert sale corriendo, se desliza, gana el partido.
esos son el tipo de cosas que, como tú dices, ya no eres un equipo que pueda hacer eso. El ataque no ha demostrado que pueda ser tan agresivo, ¿no? Tienes que controlar mucho más porque tu ataque ya no va a poner 30 puntos. Háblame le está costando poner 20. Sí, correcto. Y a ver si Mahomes en qué nivel regresa. Sí. De los Raiders. Mira, yo aquí me he quitado a Aston Gentry porque creo que era demasiado sencillo. Me he quitado a Brock Bowers también porque esos creo que ya son jugadores en torno a los que gira el ataque. Y me he ido por un receptor que es Jack Petch, el receptor de segundo año de los Raiders. Básicamente porque creo que algún receptor va a tener que levantar la mano y decir, aquí valgo yo, ¿no? Aquí puedo hacer cosas. Jack Petch, además, a mí me gustaba mucho en la universidad. Era un jugador muy interesante en TCU, 62 recepciones, 1034 yardas, 9 touchdowns. Fue MVP de la Senior Bowl. Y es el jugador para mí versátil que puede jugar tanto dentro como fuera, que creo que a Kubiak le va a venir muy bien, entiéndeme, en el rol de Jackson Smith-Njigba, muchas comillas, pero en ese rol, ¿no? De jugador que puede jugar por fuera, puede jugar por dentro. En el año pasado del novato, 20 recepciones, 224 yardas, 0 touchdowns, solo 29 targets en su dirección. Es muy poco, 193 rutas, que es la número 18 entre receptores novatos, pero también creo que ese staff de Pete Carroll nunca quiso poner mucho a jugadores novatos, no le dio esa confianza. La situación en el puesto de quarterback era la que era también, pero aún así en el tiempo que jugó, en lo poco que jugó, tengo dos números que para mí han sido importantes: 55,6% de recepciones disputadas, 5 de 9, y 4,8% de drops. Entonces es un jugador que creo que tiene las maneras, ¿no?, de poder hacerlo bien, pero creo que el año pasado las condiciones eran muy malas. Este año la atención de Bowers, la atención de Gentry, la necesidad de un receptor que levante la mano, y Mendoza, en el que sí que confío bastante, con Kubiak, que me encantó cómo lleva el ataque de Seattle, luego teniendo la oportunidad en San Francisco de hablar con él, me pareció un tipo, un genio de esto del ataque, o sea, cómo tenía todo en la cabeza, cómo lo hablaba, cómo lo expresaba, las ideas que tenía y que se vio en el campo. Creo que encaja, tiene una oportunidad de oro, Jack Petch. O sea, creo que tiene una oportunidad de oro porque no hay otro prácticamente. Y Kubiak sí es ese tipo de coordinador ofensivo, en este caso head coach, igual muy orientado hacia la ofensiva, de realmente destacar un jugador que no teníamos tal vez en el radar, ¿no? De que realmente por puro esquema y lo que se está mejorando en los entrenamientos, que digas, este tipo se benefició mucho del cambio de staff de entrenadores y podría ser el caso. Totalmente. Y cerramos con los Broncos. Yo tengo a RJ Harvey porque no soy el más fan de J.K. Dobbins, con todo y que es un amigo personal. Eso te iba a decir, macho, lo has vendido, le has tirado debajo del autobús, siendo prácticamente medio colega tuyo, ¿no? Espero que J.K. Dobbins no vea el podcast ni escuche el podcast. Me imagino que no lo verás, me imagino. Creo que supera a J.K. Harvey en talento, en durabilidad, en edad, claramente, en desgaste. A J.K. Dobbins me parece un jugador mucho más dinámico. Si bien Dobbins es como el tipo que te va a conseguir esas 4 yardas complicadas, tal vez hablando como en el esquema de Sean Payton, Dobbins es como el Mark Ingram, pero ya después viene el Alvin Kamara, ¿no? Que es RJ Harvey. En su momento era como Deuce McAllister y ahí viene Reggie Bush. Me gusta mucho más ese rol y sobre todo con la importancia que tiene en mi opinión, el no poner tanto en el plato de Bo Nix, que a veces tiene como un rol medio de Josh Allen, de extender jugadas, de correr por su cuenta, de con el brazo también hacer daño, pero que no me parece tan responsable de hacerlo, por lo que me gustaría un rol y una producción mucho más importante de Harvey en estos Broncos. Estoy contigo, y esa capacidad también para recibir balones, ¿no? Yo creo que es un jugador que en eso aporta mucho, para quitarse el balón encima rápido. Bo Nix, no sé, yo creo que tiene la capacidad. Veremos, ¿no? También, porque estos jugadores que luego saltan un rol principal, pues puede ser que le cueste, ¿no?, verle en un rol principal, pero creo que Harvey nos impresionó mucho el año pasado y lo hizo muy bien. Justo, tal vez no es un caballo de batalla, pero sí que te dé muy buenas jugadas, unos 10, 12 toques tal vez por partido, 15 toques como mucho, pero que sean realmente productivos como ese jugador diferencial, ¿no? Como en el backfield, sobre todo de los Denver Broncos. Totalmente. Que nos digan en comentarios a quienes agregarían en esta conferencia americana como jugadores X, como factor clave, como ustedes lo quieran nombrar. Y también ya saben pasarse a escuchar la NFC en el canal de Playmakers e igual en la pestaña de colaboraciones que hicimos aquí la semana pasada. Mi buen amigo Álvaro, muchísimas gracias como siempre. Mil gracias a ti, Jesús. Mil gracias a toda la gente que nos escucha. Ya la última que te voy a preguntar, no hemos hablado de cuándo va a subir esto, pero porra de México en 16avos del Mundial. Se va a subir antes de que se jueguen. Bien, pues mejor, así te expones, tal, a ver qué pasa. Tengo un poco de nervio. No. Confiaba contra Escocia, confiaba contra Senegal, confiaba contra Cabo Verde.
Nos tocó bailar con la más fea. Nuestro premio después de la mejor etapa de grupos en la historia de este país fue bailar con la más fea de los terceros lugares. Es lo triste de todo. Tienes toda la razón del mundo, pero aún así creo que va a pasar México. O sea, yo creo que va a ganar. Esperemos que sí. Porque como le he estado diciendo estas últimas semanas, somos de la generación que nunca ha visto a México ganar un partido de eliminatoria. Ni sabemos incluso lo que es avanzar de grupos y ser favoritos. Siempre nos toca contra Brasil, Argentina, Holanda. O sea, nunca teníamos chance. Ahora sí. Pero sí estoy muy nervioso. Pero este país no está listo para una victoria más, ¿eh? O sea, y una segunda victoria ni te cuento lo que podría pasar con esta nación. Se quema ahí. Desaparece del mapa directamente. Pero no, esperemos que sí. ¿Tú con España qué? Pues yo debería tener más dudas que tú, yo creo. O sea, México para mí ha jugado mejor que España en esta fase de grupos. Pero España como que da un así y cambia el chip, ¿no? Y mejoran bastante. Para mí todo es Lamine. Si Lamine está bien, si Lamine de aquí al jueves se recupera, hay Lamine sistema y ganamos. Sí. Austria creo que va a ser complicado, rival complicado. Pero yo creo que sí. Yo voy a decir 1-0 España. Venga, 1-0 España. Ok. Yo digo un 2-1 México contra Ecuador. Bien, me gusta. Esperemos hablar aquí en la siguiente ronda. Esperemos que en la siguiente ronda, eso te iba a decir, estemos aquí, hagamos otra cosa y nos hagamos proyecciones también si vas a acertar. Si no, se acabó. Esperemos que así sea. No olviden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, también al podcast que tienen ellos de Playmakers NFL, Briña Cangulo, que también tocó verlo por acá en Guadalajara, ahora con el tema del Mundial. Dejar su like y comentario en este video. Yo soy Jesús Sánchez, a nombre de Álvaro Rodríguez. Hasta la próxima.